Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿usted cómo anda? Visitando la zona, recorriendo la zona del Alto Valle. Sí, la verdad que sí, estuve en Regina hoy a la mañana, luego en Valle Azul y ahora estoy acá con José Rivas en Chichinales por empezar a recorrer también visitando algunas instituciones y juntándonos con vecinos para, bueno, contarles un poco, Juan, nuestra propuesta, la de Juntos Somos Río Negro, para las elecciones a diputado de este año y ver cuáles son las inquietudes, cuál es la realidad después de un año de pandemia. La verdad que por más que uno conoce la provincia y conoce la realidad de cada región, muchas cosas han pasado y hay mucho por charlar con los vecinos y con las instituciones. Contador, para presentarlo así con la audiencia, como para que lo conozcan un poco más, usted es de Bariloche. Sí, yo vivo actualmente en Bariloche. En Bariloche. Me crié entre Bariloche y General Roca, acá muy cerquita, así que tengo muchos amigos y algunos hermanos viviendo ahí en Roca, pero actualmente hace muchos años que vivo con mi familia en Bariloche, y bueno, he vivido también en Viedma, he andado por toda la provincia, soy rionegrino, podríamos decir. Está bien. Y buscando un poco sus antecedentes, usted estuvo a cargo de la Agencia de Recaudación Tributaria. Sí, exactamente. Cuando empecé en la función pública aquí en la provincia, antes había trabajado siempre en el sector privado, soy contador, me hice cargo de la agencia de recaudación, estuve allí desde el 2011 hasta el 2017, que Alberto me pidió que sea ministro de Economía, y la verdad es que ahí es donde empecé a trabajar más activamente en política, porque el rol de ministro requiere de mucho contacto con el sector productivo, con las instituciones, con las realidades de cada provincia y de cada región, de cada economía regional y el rol que cumple el Estado apoyando esas actividades, ¿no? Así que fueron 2 años y medio muy activos en ese sentido. También me tocó en esa etapa conseguir los fondos para llevar adelante el Plan Castelo, ese plan de obra pública tan importante para nuestra provincia. La verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Ahí entró en un tema que le quería preguntar. Yo lo tenía como autor del Plan Castelo, porque obviamente la oposición lo que sale a decir que ha sido uno de los peores planes, porque obviamente endeudó a la provincia en dólares y todo eso, pero hay otra visión, la visión desde Juntos Somos Río Negro. ¿Qué significó el Plan Castelo para Río Negro? ¿Darle trabajo a la gente, obra pública o un gran endeudamiento? Obras que no solamente le dieron trabajo durante la etapa de construcción, sino que son obras pensadas para mejorar la calidad de vida de los rionegrinos, para potenciar el desarrollo de áreas que necesitaban, por ejemplo, de una línea eléctrica de alta tensión, o un gasoducto para llevar energía a tantas familias como fue el gasoducto de la región sur. Fueron obras que cambiaron la vida de muchos rionegrinos, y que sobre todo estaban pensadas con esta visión de potenciar el desarrollo, y obras que por su magnitud está claro que no se podían financiar con el presupuesto de un ejercicio. Por eso fue que conseguimos un crédito en condiciones muy beneficiosas, y con ese crédito logramos financiar estas obras. Digo, para ponerlo en un ejemplo práctico, si uno tiene que comprarse una casa o construir una casa, es imposible que la pague con los sueldos de un año. Lo que trata de hacer es buscar un crédito hipotecario. Va al banco, pide un crédito, el banco se fija la capacidad de pago que usted tiene, y en función de eso la cuota que puede pagar, y le da el crédito. Eso fue exactamente lo que hicimos nosotros. No solo eso, sino que los fondos que nos prestaron cuando colocamos el bono, lo pusimos en un fondo fiduciario para asegurar que esos fondos se puedan utilizar solamente para hacer esas obras que habían sido acordadas por el gobierno provincial, por Alberto Bretilnec, que fue el ideólogo de este plan, y por los legisladores de la oposición, porque no nos olvidemos que se logró a partir del diálogo y de los acuerdos un gran consenso político, por más que ahora que traten de utilizarlo políticamente como un aspecto negativo, que no lo es para nada.
La realidad es que hubo un gran acuerdo político para lograr ese listado de obras y con una visión de integración provincial, porque se hicieron obras en cada rincón de la provincia atendiendo a las necesidades y tratando de ser justo y equitativo, y haciendo valer esto de que cada rionegrino tiene los mismos derechos independientemente del lugar de la ciudad chica o grande en la que vive. Ha generado, lo pregunto, vuelvo a insistir, ¿no? Por las voces de la oposición, ¿ha generado algún rojo en la provincia o se va bien esto? Porque obviamente hablaban de que era una deuda en dólares y que por ahí, como el dólar saltó su valor, o va bien la provincia con el refinanciamiento o el financiamiento de estos créditos que se pidieron para el Plan Castelo. Va perfecto, es un eslogan vacío de la oposición eso. La verdad es que, como te decía antes, sí, nadie te presta plata sin mirar la capacidad de pago que tenés. La provincia tiene ingresos en dólares y la cuota que hay que pagar, llevándolo de vuelta al crédito hipotecario, la cuota que hay que pagar es perfectamente pagable con los ingresos que tiene la provincia. No es de ninguna manera un rojo o un problema el Castelo para la provincia. Tiene una cuota que es perfectamente pagable. Le pregunto, a lo mejor no, pero ¿tiene algún número de la cantidad de trabajadores que han logrado insertarse como mano de obra por el Plan Castelo? ¿Algún número de trabajadores? No, varía mucho, depende del tipo de obra. Hay obras que son mucho más mano de obra intensiva, las obras civiles, como por ejemplo algunos edificios públicos que se hicieron en Viedma, la sede de Lipros, que obviamente tienen muchos más trabajadores que una gran obra de una línea eléctrica, que es una inversión muy grande, pero la obra civil es relativamente menor. Pero no tengo el número exacto de cuántos trabajadores, y obvio que esto es un beneficio colateral que se da el hecho de la generación de mano de obra. Creo que lo importante es la prestación que van a dar estas obras durante su vida útil y la mejora en la calidad de vida que van a significar para los rionegrinos. Como ministro de Economía conoce muy bien las economías de cada una de las regiones, las distintas regiones que tenemos en la provincia, esa geografía tan generosa que tiene Río Negro. ¿Cómo se puede trabajar para mejorar esas economías regionales? Yo puedo hablar de acá, de lo que ocurre en el Valle, ¿no? Con la fruticultura y todo eso, que siempre ha sido castigada fundamentalmente por los gobiernos nacionales. Bueno, el gran desafío para todas nuestras economías, y un poco lo que uno va recogiendo de las reuniones que tiene a partir de esta recorrida de campaña que estamos haciendo, son efectivamente los problemas de la economía nacional, los problemas que genera esta grieta que generan los grandes partidos nacionales, que no se ponen de acuerdo, y lo único que generan con ese no ponerse de acuerdo, con ese pelearse permanentemente, es incertidumbre, es inflación, es mayor desempleo, es imposibilidad de acceder al crédito aquel que lo necesita, ya sea para consumo, para comprar una vivienda, una heladera o para invertir, y esto hace que todas las economías, y Río Negro es una provincia que depende fuertemente del sector privado, de que el pequeño emprendedor, la pyme, tenga condiciones y reglas claras para poder planificar y para poder apostar a su crecimiento y a crecer y a tomar personal. Y la verdad es que en la medida que existen estos desequilibrios como consecuencia de esa pelea de los partidos nacionales, es muy difícil. Otro gran tema o asignatura pendiente es las leyes laborales, que también impiden que nuestros comercios, nuestras pymes puedan contratar personal, o se les haga muy difícil, muy costoso. Creo que son todos temas que hay que revisar, y que los partidos nacionales de vuelta no lo tienen en foco, están peleándose permanentemente, apuestan a esa polarización como estrategia para dividirse los votos y no dar lugar a terceras opciones. Y nosotros desde Juntos Somos Río Negro lo que proponemos es ser la opción a esa pelea, a esa no solución de los temas importantes, y dar la discusión de estos temas, que son los temas que a una provincia como Río Negro le interesan que se solucionen. Nosotros, si queremos que la fruticultura crezca,
que haya más chacras productivas, que crezca el turismo, que crezca la producción hidrocarburífera, necesitamos que se estabilicen esas cuestiones nacionales y que haya reglas del juego claras, que cada vez que cambia el gobierno a nivel nacional no pretenda venir y romper todo lo que hizo el que estaba antes y viceversa, ¿no? Entonces, creo que en la medida que más partidos provinciales como Juntos Somos Río Negro formemos parte del Congreso, podremos forzar a que se pongan estos temas en la agenda. Cómo mejorar las leyes laborales, cómo mejorar o ponernos de acuerdo en ciertos puntos para que no haya inflación, en un plan de estabilización de la moneda. Eso sin un gran acuerdo nacional es muy difícil de lograr. Con tus declaraciones estás poniendo un posicionamiento político bastante claro. Estás hablando de, por ahí, empujar una reforma laboral. En alguna otra entrevista dijiste que habría que salir del asistencialismo también. ¿Seguís pensando esto? Creo que hay que poner el foco en el trabajo, cómo hacer para generar trabajo. Y si uno pone el foco en cómo hacer eso, hacer que crezca la inversión, que mejoren las condiciones para que la gente tenga trabajo y ponga a tener un ingreso genuino a partir de su trabajo, que es lo que dignifica al ser humano, solo va a disminuir la necesidad de asistencia del Estado y se va a producir un círculo virtuoso, porque va a crecer la economía, va a haber más trabajo, la gente va a consumir más y eso le va a permitir al Estado tener más recursos y a su vez va a demandar menos asistencia del Estado, porque uno en la medida que tiene un trabajo y con ese trabajo puede progresar, puede acceder a un crédito para comprarse su vivienda, necesita menos del Estado. Entonces me parece que una cosa lleva a la otra. El modelo aquel en el que el Estado puede solucionar todos los problemas y satisfacer todas las necesidades de la gente, está probado que no funcionó, que está agotado, que no sirve y que no alcanza los recursos. Si no se genera trabajo genuino, no hay recursos del Estado que alcance para reemplazar eso, ¿no? Aprovechando que sos contador y has estado en el Ministerio de Economía de la provincia, Martín Guzmán, ¿tiene un plan económico o va metiendo parches y parecería que estuviese empantanado? La verdad es que uno lo escucha hablar, o por lo menos hace un par de meses lo escuchaba hablar y tenía cierta esperanza y parecía, realmente es un profesional muy formado y que sabe cómo funciona la economía y eso es una tranquilidad, pero después los condicionamientos políticos que tiene dentro de la coalición de gobierno hace que en la práctica tome decisiones o haga cambios de opinión, como por ejemplo hace poco respecto de la inflación, que a uno lo confunden un poco. Entonces creo que tal vez es víctima de la inconsistencia conceptual que tiene la coalición de gobierno de la que forma parte. Una de las grandes deudas de los partidos nacionales, los partidos grandes que nos han gobernado en los últimos 40 años, si querés, es que no han podido domar la inflación, que es el peor impuesto que puede tener el pueblo. ¿Vos creés que es posible frenar la inflación en este país? Creo que es posible en la medida que haya voluntad de diálogo y de sentarnos a acordar ciertas pautas. No podemos estar discutiendo todavía qué genera, si la emisión monetaria genera o no genera inflación. Una cosa es decir que es multicausal y es cierto que además de la emisión monetaria puede haber otras causas que exacerben el crecimiento de la inflación o que coadyuven a que haya más inflación, y en esto hablar de las expectativas de inflación y cómo el sector privado o el sector productivo, cuando forma precios, se basa en esas expectativas. Eso es cierto, pero negar que la emisión y que el déficit fiscal es uno de los principales causantes de la inflación, la verdad es que no nos lleva a encontrar las causas del problema y abordar una solución. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en ciertas pausas que se van a respetar, por ejemplo, en cuál va a ser el manejo del Banco Central o la independencia que tiene que tener el Banco Central para que, independientemente de cuál sea el gobierno a nivel nacional,
se cumplan con esas pautas. Si Uh-huh. no logramos ese mínimo acuerdo, y este creo que es uno de los principales temas en los que hay lograr un acuerdo de todo el arco político, es muy difícil. Es la forma en que otros países han logrado erradicar la inflación. La verdad que somos uno de los pocos países del mundo que tenemos inflación de 2 dígitos hace tantos años, y obviamente necesitamos lograr ese acuerdo. Solo ningún partido va a poder domar la inflación, o si lo hace, como ha pasado en otra época, será durante un corto periodo de tiempo, porque luego, una vez que deja el poder, viene el que piensa distinto Uh-huh. y cambia de nuevo las reglas. Sí, lamentablemente no hay continuidad en eso y por ahí lo sigue pagando el pueblo. El 12 de septiembre son las elecciones. El votante rionegrino, ¿por qué crees que te tiene que votar? Porque formo parte de este partido, Juntos Somos Río Negro, que tiene como principal objetivo mejorar el bienestar y la calidad de vida de los rionegrinos, porque nosotros tomamos las decisiones acá en Río Negro, vivimos en Río Negro, sabemos cuáles son las necesidades, y vamos a hacer todo lo posible para mejorar y para satisfacer esas necesidades. Los restantes partidos no toman las decisiones acá, las toman en Buenos Aires. No tienen el foco puesto como nosotros en mejorar la calidad de vida de los rionegrinos, y eso creo que es lo que nos diferencia. A ellos lo único que les interesa es seguir peleándose para esta estrategia electoral de polarizar los votos, y por eso no tienen puesto el foco en los rionegrinos, sino en los partidos de los que dependen. Agustín Domingo, precandidato a diputado nacional por Juntos Somos Río Negro, estuvo charlando con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber contestado nuestras preguntas. Por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.